Si eres amante de la avena en hojuelas, como yo, y crees que todas las avenas son lo mismo y que todas pueden producir lo mismo sobre la sangre, bienvenidos a este episodio porque vamos a hablar de los tipos de avena, cómo pueden afectar diferente el azúcar en mi sangre, los colesteroles, y no solamente el tipo de avena, sino también la forma en que la preparamos. Así que quédate, soy el doctor Carlos Andrés Zapata, o conocido en redes como Casamed, el doctor de las frutas, y te voy a explicar en detalle y de forma entendible todo sobre la avena, y tú vas a poder tomar las decisiones de cuál consumir y cómo prepararla. ¿Por qué va a ser importante que hablemos sobre este tema? Miren, a mí como médico internista me encanta el alimento que es la avena. Me parece un alimento muy completo por su contenido de fibra, de antioxidantes importantes como los betaglucanos, pero, y aquí es importante que todos escuchemos, hay muchos mitos que se han creado sobre la avena y algunos de ellos tienen cierta verdad. Por eso me parece importante que hablemos sobre los diferentes efectos que una avena en hojuelas puede tener sobre el azúcar, sobre los colesteroles e incluso sobre el peso, dependiendo del tipo de avena que yo escoja. E incluso voy a hablarles con claridad sobre los diferentes métodos de cocción. Hay quienes dicen que es mejor cruda, otros que dicen que es mejor remojada, dejándola trasnochada desde el día anterior, remojando en agua o en algún tipo de bebida o láctea o bebida de almendras o soya, o incluso quienes la cocinan hasta hervir o generan algunos procesos de cocción corta como es en el microondas. Cada uno de estos tipos de cocción puede cambiar el efecto de la avena que hayamos escogido, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Les voy a contar qué tipos de avena hay, cómo afectan diferente a la glucosa y también cada uno de los tipos de cocción, y los vamos a desarrollar de forma tranquila, lenta y bien explicada. Empecemos por hablar de los diferentes tipos de avena que podemos conseguir en el mercado, en el sitio donde tú vas a comprar las cosas normales para preparar tus desayunos o incluso las cenas. Las avenas, ustedes han notado que hay algunas que son de una hojuela que es más delgadita, pequeña, que no se ve tan claro como la corteza, mientras que hay otras que sí se ve el grano fuerte, grande, se ve muy bien la horma de la corteza. Aquellas que son pequeñitas las llamamos avenas de corte fino. Hay muchas marcas, pero ustedes cuando puedan compararlas van a poder notar la diferencia. Hay otra que es la que viene muy gruesa, con el grano lo más definido posible, se nota la corteza gruesa, también llamada Old Fashion, ¿cierto? Ese nombre lo colocan mucho al frente de diferentes marcas, y cuando ustedes las comparan se van a dar cuenta que las cortezas, el grosor es absolutamente diferente. Otro tipo de avena ya más procesada es aquella que conseguimos en polvo, por ejemplo. Esta es un tipo de avena procesada, una avena que viene para preparar instantánea. Otro tipo de avena es la que se genera, por ejemplo, al someterla a calor en un sartén, y es lo que llamamos la granola, que está un poco tostada. Estos diferentes tipos de avena pueden tener diferentes efectos sobre la salud, y quiero explicarles por qué. Definitivamente, dependiendo de tu objetivo clínico, me explico. Si tú tienes problemas de presión arterial, de azúcar alto en sangre o incluso de colesteroles altos en sangre o el peso, tú debes tratar de escoger la avena que sea lo más integral posible, es decir, que venga en su forma o estructura más gruesa posible, es decir, la old fashion, aquella que tú puedes ver que no viene en microcortes o demasiado delgadita. ¿Por qué? Porque este tipo de avena en los diferentes estudios clínicos, que no te los voy a decir acá, ni los voy a mostrar en tablas, ni nada de eso, los puedes encontrar en las referencias que siempre adjunto a pie o en la descripción de estos videos. Este tipo de avena old fashion gruesa genera menos subida del azúcar en tu sangre después de que la ingieres. Esto nos va a ayudar a que no tengas picos de insulina. También esto va a ayudar a que no se te suban tanto los triglicéridos después de este tipo de consumo. A medida que se empieza a procesar el grano o la hojuela, comienza a ser una avena que genera mayor subida del azúcar en tu sangre después de comerla. Por eso, la old fashion es la reina cuando tienes este tipo de problemas. Pero después viene la slide cuts, o sea, de cortes finos, la que se ve la hojuela, pero ya no se nota tan bien como su estructura, se ve delgadita, se ve fina. Estos
Comparado con los procesados como lo es la avena instantánea, incluso la granola o incluso los cereales procesados que venden a base de avena, estas light cuts por supuesto que es mucho mejor que aquellas que te acabo de mencionar, pero sí hace subir un poquito más el azúcar en sangre después de comerla que la old fashion. Ya están las procesadas, que es, como te lo he mencionado anteriormente, es la avena instantánea, la avena que viene como granola o incluso la que viene como cornflakes o algunos otros tipos de cereales. Estas ya definitivamente sí generan mucho mayor pico de insulina y de azúcar después de comerlas. No por esto son malas. Por eso te mencionaba, si tú tienes de base problemas de sobrepeso, sobre todo problemas de azúcar en sangre como prediabetes, hipertensión arterial, tú debes evitar los picos de insulina y de glucosa después de ingerirla. Por eso la old fashion es la tuya. Pero por ejemplo, estás en el escenario en el que no tienes ninguna de estas enfermedades y tú estás buscando es un aporte de buenas calorías para realizar ejercicio. En ese orden de ideas, tú puedes ir a consumir entonces cualquiera de estos otros tipos de avena que te dije, porque esto va a favorecer una mayor disponibilidad de azúcar en tu sangre que va a servirte para el rendimiento físico. Por eso no las podemos clasificar como esta es buena y esta es mala, no, sino esta es más apropiada en este contexto clínico y esta en otra. Y ahora a continuación te voy a contar cómo el método de cocción también puede afectar la forma en que te suben el azúcar estos tipos de hojuelas, y esto también lo debes tener en cuenta y por eso debes ver este video hasta el final. Independiente de cuál de las hojuelas escoges, como lo mencioné anteriormente, hay tres o cuatro tipos de cocción que te voy a mencionar que puede cambiar el comportamiento metabólico de este tipo de alimentos. Comencemos por comer la avena completamente cruda. La avena completamente cruda tiene un índice glucémico, es decir, tiene una capacidad de hacer subir tu azúcar en sangre mucho menor que cualquier otro tipo de preparación o cocción. Sin embargo, hay un problema muy grande y es que al estar tan cruda, la cáscara es demasiado dura y tu intestino no va a poder digerir muy bien los ingredientes y nutrientes que están dentro del grano de avena. Por eso no es la forma más recomendable para consumirla, porque vas a desaprovechar muchísimos nutrientes. El siguiente método de preparación es la avena trasnochada, que es aquella que dejas remojando desde la noche anterior, bien sea en una bebida de almendras, de soya, en agua o incluso en un lácteo como la leche. Cuando la dejas remojando se va a ablandar la cáscara, de la avena, ¿cierto? De la hojuela de la avena, y se van a concentrar mucho los betaglucanos. Esto hace que este método de preparación sea entre todos tal vez el más ideal. ¿Por qué? Porque esto no se va a digerir tan rápido en el estómago y esta avena trasnochada o remojada no va a generar picos de insulina ni de azúcar tan elevados como otros métodos de cocción que te voy a mencionar acá, por supuesto. Esto entonces es ideal en el escenario, nuevamente, de aquellos que tienen enfermedades o patologías, como lo he mencionado a través de todo este video. Pasamos a la cocción, es decir, a calentarla. Hay dos tipos de cocción: cocinar la avena en un sartén con alguna bebida también hasta el punto de ebullición, o la cocción rápida, como es la que generamos en un horno microondas por 2 o 3 minutos. La cocción a altas temperaturas hasta la ebullición de la avena va a hacer que se ablande demasiado y se vuelva demasiado fácil al entrar al intestino la extracción del almidón, que es el carbohidrato que puede hacer subir rápido la sangre. Es decir, cocinar la avena a estas temperaturas, ¿cierto? Hasta la ebullición, va a hacer que sea de mayor índice glucémico, porque va a hacerte subir más rápido y en mayor cantidad el azúcar e insulina en tu sangre. La que es la cocción rápida en el horno microondas no alcanza estos niveles de elevar el azúcar ni la glicemia o la insulina en tu sangre, pero también alcanza a ser mucho más alta comparado con la avena trasnochada o remojada. Nuevamente, fíjate que todos estos tipos de cocción pueden generar efectos diferentes.
No es uno mejor que el otro, todo depende del contexto en el que tú estés. Vuelvo y repito, aquellos que tienen prehipertensión o hipertensión, prediabetes o diabetes, trastornos de los triglicéridos, de los colesteroles, probablemente se van a favorecer siempre del método de preparación trasnochada o remojada, mientras que aquellos que la consumen, por ejemplo yo me incluyo, aquellos que la consumimos para el deporte antes de un entrenamiento donde necesito buscar mayor rendimiento físico, probablemente la ebullición, la cocción larga es la mejor forma de consumirla, porque esto me va a ayudar a precisamente tener mucha mayor disponibilidad de energía y poder tener mejor rendimiento físico. Como ves entonces, y a manera de conclusión para cerrar este video, la avena es un maravilloso alimento que puede estar incluido en la alimentación de todas las personas, ¿cierto? Excepto aquellos pacientes con celiaquía, que son muy pocos, el 1% de la población. No importa si tienes diabetes, hipertensión, colesteroles altos, la avena siempre será un alimento ganador en tu alimentación, pero debemos escoger primero el tipo de avena. Recuerden los que mencioné, porque dependiendo del contexto clínico en el que estés, habrá un mejor grano que otro según lo que necesites. Y en segunda instancia, escoger el tipo de cocción, porque de nuevo, según el contexto clínico en el que estés, el objetivo con el que estás consumiendo la avena, habrá un método de cocción que te puede favorecer. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda compartir esta información, es tu mejor forma de apoyarnos en Casamed. Vamos a seguir aquí con esta nueva temporada de episodios en el podcast con información científica traducida a un lenguaje fácil de entender para ti y que por supuesto es útil. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.